Soy Daniel Luiret y a pedido de los amigos de la Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación, les presento esta breve comunicación donde voy a tratar de hacer una introducción a un tema mucho más amplio y que no se puede tratar en profundidad en pocos minutos, pero que en este video trataré al menos de generar conciencia sobre el futuro de nuestra memoria audiovisual. La Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, en el año 2010, arribó a las siguientes conclusiones sobre el panorama de nuestros archivos audiovisuales. Algunas de las problemáticas que planteaban en ese trabajo era la falta de políticas públicas, la falta de conciencia social del valor de los archivos audiovisuales y la falta de normativa pertinente para la protección del patrimonio audiovisual. Además de los altos costos para obtener copias, hay otro problema que a mí me parece que es muy importante y que de alguna forma complica el acceso a los archivos audiovisuales, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Si bien es importante la defensa que tienen que tener los autores de las obras, también es cierto que muchas veces las leyes son tan restrictivas que obstaculizan la posibilidad de acceder a estos materiales y en muchos casos los costos que esto genera para poder acceder son inalcanzables. También tenemos un problema por la falta de un relevamiento adecuado de las existencias de fondos. Es decir, no se sabe exactamente qué hay en los archivos públicos y privados. Otras causas también las podemos encontrar en la escasez de profesionales que se dediquen justamente al trabajo de archivo y rescate y conservación de estos materiales. Y a la vez, sobre todo a nivel público, la baja asignación de recursos económicos y finalmente el difícil acceso a la consulta de estos materiales. Como vemos en esta imagen, la radio en la Argentina ya cumplió 100 años. La primera transmisión fue en 1920. Sin embargo, de las primeras décadas, poco y nada ha llegado hasta nuestros días. Con respecto a este punto, podemos decir que a partir de 1945, de 1950, sobre todo a partir de la década del 50, encontramos más archivos sonoros. Sin embargo, se han perdido ciclos completos muy exitosos de los que no queda ningún registro. Por ejemplo, un programa emblemático fue Los Pérez García, emitido en Radio El Mundo en su primera etapa entre 1942 y 1955. O por ejemplo, los primeros ciclos de Nini Marshall en los años 30 y 40. Y también las actuaciones en radio de Carlos Gardel, de las cuales no queda absolutamente ningún registro, al menos conocido. En nuestro país hay numerosos lugares donde se conservan materiales sonoros. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional. En las emisoras radiales, si bien uno puede suponer que tienen grandes archivos sonoros, no es tan así porque en general las radios, sobre todo en las últimas décadas, que han cambiado de manos, han de ser estatales a ser privadas, se han vendido, han cerrado. Es decir, esos archivos, muchos de esos se han perdido o han quedado de alguna forma dispersos en algún lugar. También las productoras de radio, y básicamente podemos encontrar mucho material en los coleccionistas privados. Con respecto a los archivos fílmicos, y en este caso el cine, a la Argentina tampoco le ha ido demasiado bien. Si tomamos el caso del cine mudo, y como vemos en esta imagen,
se conserva menos de un 10% de todo lo filmado. En este caso, más allá de la falta de interés que hubo en conservar este material, sobre todo a partir del advenimiento del cine sonoro, el problema más importante estuvo radicado en la confección de la película cinematográfica. Estas películas estaban confeccionadas a base de nitrato de celulosa. Este era un material altamente inestable y muy inflamable, que provocó no pocos accidentes, sobre todo en las salas de proyección, donde el calor de las lámparas incendiaba la película, sino también en las cinematecas. Este es uno de los motivos por los cuales gran parte de la historia del cine mudo argentino se ha perdido. Con respecto al cine sonoro en la Argentina, lo podemos situar a partir de 1933 con el estreno de la película Tango en nuestro país. Se calcula que en la actualidad se conserva aproximadamente un 50% de todo lo filmado. También hay peligro de pérdida de archivos de películas en formato digital. En la imagen tenemos un detalle de los canales más antiguos de televisión en nuestro país. La televisión tampoco ha tenido un gran desempeño con respecto a la guarda de sus archivos. De estos canales se destaca Canal 13, que en sus primeras épocas tuvo una política de archivo de sus programas. Entre 1963 y 1970 aproximadamente, cuando no había transmisiones vía satélite o el cable coaxil era escaso, era común que los canales, no solamente Canal 13, enviaran sus programas de mayor éxito filmados en 16 milímetros al interior. Lo mismo sucedía con los noticieros que filmaban las notas en 16 milímetros. Esta metodología de los noticieros duró aproximadamente hasta el año 1985. Luego también se grababan los programas en videotape y se enviaban al interior. El problema del videotape es que se reutilizaban las cintas y se borraban los programas. En el caso de 16 milímetros, la ventaja fue que al no poder reutilizarse, estos archivos perduraron en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que se conserva? En la televisión blanco y negro se calcula que se conserva aproximadamente entre un 10 y un 15% de todo lo emitido. Hay que tener en cuenta también que en los primeros años de la televisión, sobre todo en los primeros años de la década del 50, los programas se hacían en vivo y raramente se filmaban. Con respecto a la televisión en color, las pérdidas no se pueden evaluar, pero se calcula que puede haber entre un 50 y un 60% guardado de todo lo emitido. Recién a partir de mediados de la década del 90 se puede hablar de una guarda sistemática de los archivos de los canales. En el interior del país se pueden destacar las colecciones de los canales 10 y 12 de Córdoba y Canal 3 y 5 de Rosario. En el caso de los canales de cable, esta situación fue aún mucho más azarosa. Por ejemplo, la primera empresa de cable, BCC, Video Cable Color, al ser absorbida por Cablevisión, tiró literalmente a la basura su archivo. Y luego Cablevisión, al ser comprada por el grupo Clarín, también se desprendió de miles de cintas de video. Bueno, en esta imagen tenemos un detalle de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, en la BBC de Londres se guarda todo desde 1950, lo mismo desde España, en la televisión española, Chile desde 1974 y en Estados Unidos guardan prácticamente todo desde 1940. En esta imagen vemos un detalle de algunos de los principales lugares de guarda de los materiales fílmicos. Si ustedes observan, van a ver que al final del listado habla de filmaciones familiares.
Me gustaría hacer un comentario sobre este tipo de archivo olvidado que en las últimas décadas se lo está revalorizando. Me refiero a estas filmaciones familiares o archivos personales. Este material nos permite recuperar momentos de la gente común, que nos dan ejemplos de modos de vida y costumbres. Un claro ejemplo de esto son las cartas sonoras o esos pequeños documentales de la vida cotidiana que solían filmarse en 8 milímetros o Super 8. Estos materiales constituyen un valioso testimonio de otras épocas y reconstrucción histórica, como viajes, casamientos, reuniones sociales o eventos diversos, hoy reemplazados por los mensajes de voz y videos de las redes sociales. No hay una política de guarda de estos materiales en nuestro país, salvo algunas iniciativas como en la Universidad de Córdoba, que trabaja en un proyecto de recuperación de estos archivos, y el Museo del Cine Pablo Ducros Jiquén, que organiza todos los años una muestra del film amateur. La pregunta es entonces, ¿por qué nos pasó esto? La respuesta puede estar en la falta de concientización que se ha tenido acá en el país con respecto a los archivos audiovisuales, y como bien muestra esta fotografía, muchos materiales pueden terminar y terminan como lo que se está mostrando en esta imagen. Las principales causas de la pérdida de la memoria audiovisual la podemos encontrar, en primer lugar, en los incendios y desastres naturales que ha afectado prácticamente la mayoría de los lugares de guarda de estos materiales. El otro gran problema fue la utilización de cintas magnetofónicas de audio y video que se regrababan para ahorrar costos. Sin duda, para la industria televisiva, la inserción del videotape fue un gran avance. Sin embargo, en nuestro país, por los altos costos que esto requería, muchas de estas cintas se borraban y se volvían a utilizar, con lo cual se perdieron muchísimos ciclos televisivos. El otro gran problema fue la destrucción de películas por cese de derechos de exhibición. Ustedes saben que cuando las películas tenían un contrato de exhibición, cuando ese contrato se vencía, las distribuidoras, hasta un escribano público, destruían esas copias. También, obviamente la falta de medidas adecuadas de conservación. Y podemos encontrar otras causas, por ejemplo, en la aparición de empresarios ajenos al medio, donde en realidad lo único que les interesaba les interesa, es el rédito económico. También la falta de regulación del Estado, las recurrentes dictaduras militares que entre 1930 y 1983 sufrió el país, y también la pérdida que se ha observado durante los periodos democráticos, tal vez por falta de interés o desconocimiento del valor de estos archivos. En estas imágenes vamos a ver algunos datos sobre la pérdida de archivos audiovisuales. En 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, su secretario de Comunicaciones impuso serias restricciones económicas a las radios en manos del Estado. Así, por ejemplo, el edificio de Radio El Mundo también alojó a Radio Mitre y Radio Antártida. Ante la falta de espacio, se dio la orden de tirar el archivo de Radio El Mundo. De esa manera se perdieron fotografías, cintas abiertas y acetatos con sus programas. Finalmente, y como vemos en esta imagen, el hacinamiento produjo un incendio en ese edificio que terminó con la vida de 2 locutores y a la vez con grandes pérdidas de los archivos de las radios. En esta imagen vemos también otro siniestro que ocurrió en los antiguos laboratorios Alex. En 1969, un incendio destruyó un depósito con cerca de 300 negativos de películas argentinas.
Los canales de televisión no fueron a la saga. 1960 y 1961 fue el turno de Canal 7 y Canal 9. Canal 13, que había inaugurado en 1980 recientemente su nuevo edificio, fue prácticamente destruido en julio de 1980, y gran parte del material fílmico fue afectado, principalmente por el agua y no tanto por el fuego. Y finalmente, en 1992 fue el turno de Telefe, ex Canal 11, donde se perdió gran parte del archivo histórico del canal, entre ellos un programa emblemático de la década del 60 y 70, El Reporter Eso. También otro caso emblemático, podemos citar que en 1998 el laboratorio Cinecolor tiró en varios contenedores las películas y cortos publicitarios del director de cine Pino Solanas. Y finalmente, para ir cerrando esta presentación, tenemos que ver que las perspectivas no nos hablan de que todo es negativo. Afortunadamente, en los últimos años se aprecia un poco más de conciencia sobre la importancia de la guarda de la memoria audiovisual. Creemos que hay mucho material disperso que todavía no está clasificado y siempre van apareciendo nuevos archivos que nos sorprenden. Otro aspecto importante tiene que ver con la tecnología digital que nos ayuda a rescatar colecciones. Sin embargo, esto no lo resuelve todo, sobre todo teniendo en cuenta que aún hay muchas dudas con respecto a la preservación en el tiempo de los archivos digitales. También es bueno mencionar la constitución de la Red Argentina de Preservación Audiovisual, conformada por profesionales de los archivos audiovisuales. Y finalmente, es importante, y agradezco a la Biblioteca Utopía, la posibilidad de continuar difundiendo la necesidad de preservar nuestra memoria audiovisual para las generaciones futuras. Para cerrar esta presentación, es importante observar estas imágenes porque tenemos que evitar que nuestro patrimonio audiovisual termine de esta manera. Muchas gracias por su atención.